Vamos a partir un poco con la epidemiología, ¿cierto? Cómo se ha implementado el PrEP aquí, específicamente en Latinoamérica. En Chile, en nuestro país, vamos a hablar sobre una encuesta también que les hice a algunos equipos y un poco qué estrategias a seguir tenemos. Vamos a... Me, me va a pasar lo mismo que... Ya. ¿Ahora sí? Ya. Como se ha hablado bastante, estos modelos de atención tienen que ser integrados y la idea es tratar de llegar a estas personas que están sanas, que se sienten súper bien, están viviendo la mejor parte de su vida, ¿cierto? No quieren ir a un hospital, no quieren acercarse a nosotros y la idea es que cuando tengamos la oportunidad de testear a alguien, ¿cierto? Obviamente que si sale positivo, se integra a algún servicio de salud y cuando salga negativo podamos educarlo, podamos ofrecer PrEP, podamos evitar que se infecte. Y eso hay que avanzar en muchas barreras, ¿cierto? En el estigma sobre todo, porque tienen miedo para acercarse. Nosotros mismos, los médicos, tenemos muchas barreras para pedir el test, se nos hace engorroso pedir el test. Y qué peor aún, lo del PrEP, que vamos a ver que no ha sido tan exitoso. Em, Vamos a ir avanzando de a poco, no sé por qué, pero conociendo un poco lo que es el PrEP, es una prevención finalmente de la infección por medio de medicamentos. El más usado, el primero que salió fue que el que se ocupa en la mayor parte del mundo es esta combinación de una biterapia. Es un medicamento que es bien seguro, ¿cierto? Tiene que llegar bien a las mucosas para poder lograr ese objetivo, que es prevenir, y tiene que ser también fácil de tomar. La efectividad no está en duda, ya se ha visto que es muy, pero muy efectivo en poder reducir la infección, tanto en hombres como en mujeres. Vemos acá que la efectividad en hombres puede llegar a alcanzar el 99% si esta persona obviamente es adherente. En mujeres, sin embargo, se necesita que el PrEP se tome todos los días, no así en hombres, que basta con 4 días a la semana, y la efectividad también es bien buena. Vemos acá también que depende mucho, obviamente, de si se toma o no las pastillas la persona, ¿cierto? De la adherencia. Y eso va de la mano, en el fondo, con el modo que tiene de la persona de tomar y de seguir su medicación. Y vemos acá los principales estudios que ya son súper antiguos, la verdad. Es un resumen de varios que se hicieron en distintas poblaciones. Vemos acá población de hombres con sexo con hombres, poblaciones mujeres, poblaciones de parejas heterosexuales, incluso parejas discordantes, en que se veían que la reducción de la infección era bien, se puede ver acá, que es bien, en el fondo, se ve bastante que reduce la infección. Y vemos acá otros estudios que muestran la efectividad, cómo se obtiene al ocupar PrEP en distintos tipos de población, incluso a demanda. Y eso, en el fondo, hace que sea una estrategia que se ha implementado en muchas partes. Vemos que se necesitan tratar a muy pocas personas para lograr prevenir una infección y que obviamente hay varias formas de tomarlo, como les explicaba, o todos los días o 4 veces a la semana o a demanda, ¿cierto? Para hombres. Y vemos aquí las dos estrategias que son las más utilizadas, que yo creo que ya muchos de ustedes lo saben, ¿cierto? A demanda o continuo y nuevas también opciones de PrEP que han salido último tiempo. Vemos que ya tenofovir, disoprexil, se ha cambiado a veces ha habido estudios por CONTAF, ¿cierto? Para evitar, se piensa que se puede evitar el daño renal, la osteoporosis. También hay estudios que han logrado demostrar la eficacia que ha sido mejor incluso en mujeres y en hombres que la toma diaria con estos inyectables o en personas, mujeres, que es el anillo,
de liberación prolongada, que también se ha visto la eficacia. O sea, la idea es tener una variabilidad y que sea bien variado las opciones de PrEP. Eso también está enfocado en que no todo PrEP sirve el modo para todas las personas, sino que la idea es tener varias opciones dependiendo de la persona. Y vemos aquí este tremendo estudio, ¿cierto?, que mostró la eficacia de cabotegravir inyectable como opción muy, muy eficaz para evitar las infecciones. Y en mujeres sobre todo, porque las mujeres necesitamos que se la toma diaria, somos menos adherentes, entonces sería un tremendo beneficio. Y otras cosas que pueden venir, ¿cierto? Otras formas de PrEP también se están desarrollando, incluso parches con microagujas, anticuerpos monoclonales, o sea, la cosa va avanzando bastante. Y como decimos, la eficacia también ya está bien demostrada. Y en Chile también se han implementado distintos programas. Ya parece que no son los 17 centros, como mostraba el doctor Beltrán, se han abierto varios más. En el país, en el mundo, estos son los centros que tienen, los países que tienen PrEP, eh, que también ha ido aumentando en los últimos años. Eh, Nosotros también estamos ahí desde el 2019, pero a pesar de que llevamos harto tiempo mostrando la eficacia de PrEP y que se ha difundido por todo el mundo, no logramos tampoco alcanzar a esta población que es la que debemos realmente prevenir. Se estima que se necesitarían tratar o que mantener en terapia como de profilaxis a 10 millones de personas en el mundo y solo hay 1,5 millones de personas, o sea, un 5% de lo que realmente se debería llegar. Em, Como les contaba ya, la UNOCIDA lo recomienda, obviamente, porque es una estrategia súper eficaz en reducir la infección. Solo está aprobado en 10 países de acá de Sudamérica. Los países, algunos nomás tienen un programa nacional, hay algunos apoyados por ONG o por otras instancias que financian esta profilaxis. Hay países que tienen guías, no todos tienen guías, y lo más dramático que también existe, que también en nuestro país, que hay muchas personas que ocupan PrEP de forma privada, ¿cierto? En el sistema privado. No somos el único país que tiene dos sistemas de salud, y eso pasa en muchos otros países, y es una gran población que ocupa PrEP y no tenemos ningún dato de ellos. No sabemos cuántas personas realmente están en PrEP en el sistema privado. Entonces, sin datos tampoco podemos ver y tampoco se puede analizar el panorama real de la situación. Eh, Aquí es Latinoamérica comparado con el resto del mundo en la implementación de PrEP. Vemos aquí en rojito que Latinoamérica la verdad que ha avanzado muy lento en el aumento de personas que están ocupando PrEP. Y vemos que estos son algunos países, ¿cierto?, de distintas partes del mundo que han aumentado las personas en PrEP, ¿cierto?, en los últimos años. Nosotros estamos ahí arriba, pero todavía falta muchísimo por aumentar. Aquí son datos, obviamente, que no está el sistema privado, no están todos los datos reales de cómo es el panorama. Hay países que, como comentaba el doctor Beltrán, ¿cierto?, que han logrado disminuir bastante la incidencia de VIH, han implementado PrEP, o sea, de todos los tipos de modos que se puede implementar, han llegado realmente a la comunidad, han sacado el PrEP de los establecimientos y eso ha logrado también reducir las infecciones. Estos son datos del MinSal hasta el año pasado. Son cuántas personas habían ingresado al sistema de PrEP. A esa fecha habían 2.034 personas ingresadas, 1.215 continuaban en PrEP y solo habían sido convertido 3 casos. Vemos también la edad, muchos de ellos son personas jóvenes, ¿cierto? Que es la población que también tenemos que enfocarnos. Y aquí son datos que recopilé, le hice alguna encuesta a algunos centros que quisieron participar. De ellos contestaron 9 centros, 7 eran públicos y 2 privados. Muchos privados tampoco tenían sus datos. Personas médicos que llevaban PrEP de forma privada tampoco sabían cuántos realmente en PrEP tenían. Entonces, pero los que ya sabían contestaron algunas cosas. Vemos acá que la gran mayoría de ellos llevaban entre 1
y más años de funcionamiento, y el número de personas que habían ingresado al programa eran 2.330 de 9 centros nomás. O sea, imagínense, los números claramente no calzan con los reales, ¿cierto? Número de personas en controles actuales, 1.177, y 3 personas también refirieron que se habían infectado, estando en PrEP. También quisimos preguntar si algún profesional estaba a cargo del programa, porque hemos visto que algunos programas están como descabezados, ¿cierto? No tienen tampoco personas a cargo, tratando de ver cómo funcionan estos centros. Y aquí vemos que algunos, la gran mayoría en el fondo, son o un médico, ¿cierto? O un matrón o una matrona. Además, quisimos preguntar si contaban con profesional no médico en estos centros, y vemos acá que la mayor cantidad de personas cuentan con químicos farmacéuticos, cuentan con matrón o con enfermeros. No son equipos multidisciplinarios, muy pocos con psicólogos, que el aspecto psicosocial, como vamos a ver, es re importante. U otros profesionales de salud. Además, nos preguntábamos también cuántas horas realmente pueden destinar, porque sabemos que no hay horas protegidas para PrEP, ¿cierto? Cada uno saca horas de su propio programa, entonces, realmente cuántas horas estaban destinadas a esto. Y aquí, como en promedio, que me llamó la atención, yo pensé que era mucho menos, pero en promedio eran 10 horas para matrón, ¿cierto? 4 horas para un enfermero a la semana, UF 2 horas, y médico 3 horas por semana más o menos, como en promedio, ¿ya? Además, también nos preguntábamos si tenían que esperar demasiado tiempo entre que la persona quería el PrEP y le dábamos realmente el PrEP, ¿cierto? Que eso también es por eso que no llegan, ¿cierto? Es como una de lo que pensábamos que pasaba. Y efectivamente, 2/3, ¿cierto? Tienen que esperar más de un mes para recibir su profilaxis, y eso es inaceptable, ¿cierto? Vemos acá también si cree, ya es muy personal la respuesta, ¿cierto? Si ha sido exitoso en Chile el programa, y como también es la sensación que no se sabe mucho, algunos ya han perdido la fe en esto, pero yo creo que funciona, así que hay que levantarlo de alguna forma. Eh, y muy pocos todavía están optimistas. ¿Y cuáles han sido las mayores fortalezas? Yo creo que eso también es importante para que también nos apoyemos en eso, porque finalmente es lo que nos hace avanzar, ¿cierto? Reconocer fortalezas en la adversidad es finalmente lo que nos saca adelante. Y las fortalezas en el sistema privado son muy distintas al sistema público. Sistema privado, como llama la atención, ¿cierto? Que las personas tienen mayor conocimiento de PrEP, los pacientes tienen mayor difusión, llegan mucho más al sistema privado por alguna razón, no puede ser, ¿cierto? Ahí estamos mal. Y hay mayor adherencia. Sistema público, que es gratuito, que le ponen el corazón, ¿cierto? Pocas horas, buena disposición, buena voluntad, ponían algunos, o sea, es, no puede ser, ¿cierto? No puede ser. Sí, que en sistema público hay acceso a medicamentos, que es gratuito, ¿cierto? Que también se pueden pesquisar otras ITS, eso también es más fácil en el sistema público, porque se hace todo el chequeo, y además se vacunan, y además se pesquisa la pareja. Y esos son beneficios que igual está bien, fortalece. Y dificultades. Y aquí ya guiamos un poquito las dificultades, porque podía ser un popurrí también de dificultades, pero la mayor dificultad claramente son horas de trabajo de personas, ¿cierto? Horas que estén resguardadas, que sea un programa realmente financiado, ¿cierto? Yo creo que ese es el gran problema, que sacamos horas por aquí y por allá, y realmente esa latencia de que realmente podamos entregar el PrEP a las personas no puede ser un mes, y no puede ser más de 3 meses, porque la persona se aburre y se va. O sea, es muy importante, ya está establecido que test negativo VIH se va con su pastilla, con su trubada para la casa. O sea, así es, se entrega la profilaxis de inmediato. Y eso, estamos a años luz de eso todavía, ¿ya? No puede ser que tengamos que darle hora después de 3 meses. Eso ya nadie lo soporta. Bueno, preguntamos también si falta difusión, también fue una de las grandes dificultades que sienten las personas que fueron encuestadas.
Estos eran los jefes del programa, contestaron eso, por si acaso. Y quisimos también que dijeran más o menos cuáles ha sido su mayor problema de las personas, que es cierto que trabajan en esto. Y bueno, primero, obviamente, la burocracia del programa, pocas horas médicos, falta de educación y adherencia de los pacientes, que inician y suspenden los controles, que no se pueden programar, ¿cierto? No aparecen en el REM, que no cuentan con encargado del programa, no hay horas fijas para médicos, falta horas profesional, falta que se implemente realmente un programa con recursos humanos, ¿cierto? Que se disminuyan estas brechas, ¿cierto? Que falta el foco considerado en la población objetiva y la población sana. O sea, sigue metido el PrEP en hospitales, seguimos pensando en que el PrEP se tiene que dar en centros donde nadie que necesita el PrEP va a llegar. Entonces tenemos realmente que cambiar esto ya, no puede ser, no puede seguir así. La incapacidad, en el fondo, de llevar estadísticas también, yo creo que esto es muy importante. Yo creo que la gran mayoría de PrEP quizás es centros privados en Chile y no tenemos idea de eso. Ya hay que también tener claridad en eso. Y esta fue una pregunta también como esperanzadora para que las personas realmente puedan soñar, ¿cierto? ¿Cuál sería su propuesta para mejorar el programa? Y aquí vemos que una norma técnica, ¿cierto?, menos engorrosa, que se haga más expedito el programa, que se pueda dispensar en farmacias externas, ¿cierto?, no en los hospitales. Eso ya se hace en otras partes, incluso se puede dispensar como delivery, o sea, no se necesita ir al hospital las 3 horas de farmacia de espera por una profilaxis, no. Los controles también, esto de mantener un control muy seriado, la idea es espaciar más los controles, no se necesitan venir a cada rato el control, incluso hacer controles telemáticos es lo que se sugiere, hacer una difusión posibilidad de realizar solo la receta, o sea, no controlar a los pacientes tantas veces en el fondo, y entregar obviamente más de un frasco en farmacia, hacer difusión nacional permanente, aprovechar las redes sociales. Ahí está la forma de llegar a a la población clave, la población que realmente lo necesita. Hay estudios donde se les pregunta a las mismas jóvenes dónde creen que podrían obtener la información, y lejos, la gran mayoría son en estas aplicaciones, lejos. Vemos que el programa también tenga las horas, que se contraten los profesionales, recursos, que se pueda trabajar en la difusión, educación de la población, trabajo en conjunto con la sociedad civil y la desmedicalización de la PrEP. Eso es lo más importante y salió también de la encuesta. O sea, yo creo que las personas lo tienen como claro. Por lo tanto, tenemos que ir para allá, ¿cierto? Preguntarnos qué podemos hacer del dónde, ¿cierto? ¿Dónde realmente se tiene que hacer la difusión? ¿Dónde se tiene que entregar la PrEP? ¿Dónde tenemos que estar? ¿Dónde tiene que estar disponible la PrEP finalmente, ¿cierto? Eso tiene que cambiar. En farmacias, centros comunitarios, virtual, etcétera. ¿Quién tiene que hacer los controles? ¿Quién tiene que recetar realmente el PrEP? Hay países donde no lo receta un médico. Hay países donde no se necesita a un médico para recetar PrEP, incluso así tan, uno cree que no puede ser, pero sí, existe. ¿Cuándo? ¿Cierto? Iniciarlo rápido. Test de VIH negativo, iniciar PrEP en el minuto. Dispensación que no sea mensual. Eso no, nadie soporta estar todos los meses pidiendo permiso en el trabajo, ¿cierto? Promocionarlo, ser proactivos en eso, involucrar las agrupaciones, población clave, manejarnos en las apps, llegar realmente a los lugares donde tenemos que llegar. Y qué entregar también, es otra pregunta importante. No solo entregar el medicamento, sino que hay que abordar a las personas en todos sus ámbitos biopsicosociales. Y eso también es muy importante, ¿cierto? Disminuir el estigma para que se puedan acercar, para que realmente podamos en el fondo llegar a estas personas. Y estas son experiencias que se han visto, ¿cierto? Estos PrEP móviles, están como la comunidad misma es la que entrega el PrEP, los pares son los que entregan el PrEP, muchas veces las aplicaciones eh, por el celular, las farmacias, etcétera, ¿ya? Y los modelos telemáticos. Todos esos han sido experiencias exitosas.
Y aquí es un concepto también que quiero contarles de la cascada del PrEP, que me pareció bien interesante también, así como se habla tanto de la cascada del VIH, ¿cierto? También hay una cascada del PrEP. Esta cascada, en el fondo, es como el concepto de que tenemos que pensar que es un global, ¿cierto? Los factores de riesgo, si yo no trabajo en ello, están influyendo directamente en la enfermedad y esto cada vez es mayor. Si yo no trato un factor de riesgo, tampoco voy a poder tratar realmente la enfermedad. Entonces, es verlo un todo y ver que todo influye en finalmente en lo que produce. Y la cascada en el fondo tiene que ver con que muchas personas no son conscientes de que necesitan PrEP. Primera cosa, las personas que nosotros queremos llegar, tenemos que hacer que realmente crean que necesitan PrEP. Primera cosa, tener conciencia que necesitan PrEP. Lo segundo es que tengan la voluntad de ir a pedir el PrEP, ¿cierto? Alguna forma donde se esté dispensando. La tercera es que realmente la ocupen y la cuarta, obviamente, es que sean adherentes. Entonces, ahí en todos estos puntos, en toda esta cascada, es donde tenemos que trabajar y estamos solamente viendo la parte, no sé, del uso, así con suerte, porque la estamos usando mal también. El que llega al PrEP tampoco se lo estamos dando. Eh, bueno, como conclusión entonces, a pesar de todos estos años de implementación de PrEP, claros beneficios, ¿cierto? En la prevención. Solo se ha alcanzado un 5% de cobertura a nivel del mundo, en Chile quizás mucho más, no sabemos, realmente no sabemos porque no tenemos la estadística real. Hay poca llegada a la población en riesgo, ¿cierto? Y se debe ajustar el modelo de atención, hay que trabajar en la difusión, en la dispensación, con los controles, ¿cierto? Tienen que haber un programa con respaldo financiero y tenemos que salir a la comunidad, ¿cierto? Tiene que haber como muchísimo cambio en eso. Eh, para terminar, quiero invitarlos a todos. Vamos a hacer, no es el primer curso de VIH, es el primer curso de VIH post pandemia en nuestro hospital. Es un curso gratis, gratuito, que lo vamos a hacer el 1 de diciembre, así que está al lado de acá de Osorno. A algunos les va a quedar más lejos, pero están todos invitados. Pueden también tomarle foto de los QR y se inscriben. ¿Ya? Eso.